Cuando programamos, manipulamos un montón de datos y estos datos van a vivir dentro de la memoria RAM en forma de unos y ceros, ya lo sabemos, aunque para nosotros van a ser más que eso, porque van a representar el email de una persona, su contraseña, la cantidad de productos de un carrito de compras, precio de esos productos, etc. Para crear aplicaciones que contemplen todos estos datos, JavaScript nos ofrece 7 tipos de datos llamados primitivos para representar todo lo que vamos a construir. Esos 7 primitivos, bueno, algunos ya los conocemos, por ejemplo string, el tipo de dato que representa los textos. Después tenemos number, que representa los números, ya sean enteros o con decimales. Vamos a ir viendo uno por uno ahora en detalle. Tenemos los booleanos, que representan un valor un poquito más abstracto, que es verdadero o falso, también lo vamos a ver. Undefined y null, que son dos tipos de datos que están pensados para representar la falta de un dato o la ausencia de un valor. Vamos a verlo en detalle también. Después tenemos symbol y big int, los últimos primitivos que se sumaron a esta lista y que nos van a servir para casos muy específicos, un poquito más avanzados, así que lo vamos a ver más adelante. Además de los datos primitivos, existen los denominados objetos, que son formas de agrupar datos que pueden ser primitivos u otros objetos. Si bien ahora vamos a introducirnos a los primitivos, que son los ladrillos fundamentales, lo más normal eventualmente va a ser organizar estos primitivos en objetos. Vamos a entender más adelante cómo casi todo el trabajo se trata de organizar estos datos. Bueno, hay mucho de lógica en programar, pero inicialmente se trata mucho de organizar datos, de pensar cómo los vamos a agrupar y cómo se van a llamar, etc. Podemos ver el ejemplo de un objeto. Esta es una de las formas que existe para crear objetos. Vemos que planeta es un objeto que contiene a dos datos que en este caso son primitivos. Nombre es un string y diámetro es un number. Y planeta es un object. Tiene un tipo de dato, de hecho podemos probar esto. Y si corremos este código, bueno, vamos a ver el valor de diámetro que está dentro del objeto planeta, pero planeta en sí no se refiere directamente a un valor que podemos usar, sino se refiere a una estructura que contiene valores adentro. Y estos valores pueden ser primitivos, como estos dos que estamos viendo. Por ejemplo, si le preguntamos cuál es el typeof de planeta.diámetro, que sería, bueno, dame el dato diámetro que está dentro del planeta, vamos a ver que esto nos va a devolver number, obviamente, y si le preguntamos el typeof de planeta, vamos a ver object. Vamos a hablar de objetos con más profundidad más adelante y durante toda la carrera, porque vamos a ver que los objetos son bastante importantes. Los datos primitivos en JavaScript se llaman así debido a que son los elementos más básicos o fundamentales que se utilizan para representar valores en un programa. Podemos comparar a los primitivos con las letras de un alfabeto, donde las letras en sí representan un valor muy atómico o pequeño. Al igual que con las letras, al combinar algunos de estos primitivos podemos crear palabras como casa o perro, y de manera similar al agrupar palabras podemos construir frases. Me refiero a que estos datos son los más chiquitos que podemos manipular. Solos quizás no nos van a servir tanto eventualmente cuando nuestro programa crezca, porque vamos a entender más adelante que al manejar más datos vamos a tener que estructurarlos. Podemos comparar a los primitivos con letras porque en sí solas las letras tienen un valor propio. La A quiere decir algo, quiere decir A, y la B quiere decir B. Pero realmente se vuelven poderosas las letras cuando las combinamos entre sí y formamos palabras. Y formamos la palabra perro, o gato, o casa. Y se vuelven aún más poderosas cuando agarramos estas palabras, que ya tienen un significado mucho más complejo que solamente una letra, y las agrupamos para formar frases. En el caso de los datos primitivos sucede algo parecido. Estos nos sirven para representar partes del problema que estamos resolviendo. Y al agruparlos en un objeto, como vimos recién, es que podemos representar cosas más complejas como una persona o un producto. Y acá vemos otro ejemplo donde tenemos 3 primitivos, un string, un number y un boolean definidos cada uno en su constante, y abajo vemos cómo serían los mismos 3 primitivos pero agrupados en un objeto, y ya vemos que esto es un poco más útil, es un poco más fácil de leer. Si no tuviésemos solo 3 datos y tuviésemos 1000, se tornaría un poco caótico, pero lo vamos a ver más adelante. En esta clase puntualmente vamos a explorar los datos primitivos y sus usos básicos. Vamos a empezar con el tipo de dato string. Un string es un tipo de dato que se utiliza para representar texto. Ya lo vimos esto, ya tuvimos una breve introducción, pero ahora vamos a ver un poquito más de detalle. Estos textos, bueno, pueden ser palabras, frases o simplemente caracteres. String es el nombre que se le da a los textos en varios lenguajes. En otros lenguajes, por ejemplo, existe el tipo char, que representa a un solo carácter, viene de la palabra character en inglés. String, entonces, que significa cadena en inglés, pero más bien la cadena que te colgás, la que está hecha de cositas, ¿no? O también se usa para plantas, a veces que está compuesta de pelotitas. Este tipo de plantas
que es como una cadena, un hilo de varias cositas pequeñas enlazadas. String se refiere a un texto con varios caracteres o una cadena de caracteres, por eso se llama string. Los strings se crean mediante la agrupación de caracteres entre comillas simples, comillas dobles o comillas invertidas. Vamos a copiar este ejemplo de acá. Y vamos a ver que el primer ejemplo que vemos es un texto, un string que está entre comillas dobles. Esto es lo que más vamos a ver en documentación, en tutoriales. Es simplemente un estándar. No es que hay una gran diferencia entre comillas dobles y comillas simples, que ahora lo vamos a ver. No se puede usar comillas dobles dentro de un string declarado con comillas dobles. Obviamente porque si yo pongo una comilla doble acá en el medio, para decir, bueno, esto es un string, y quiero poner la palabra string dentro de comillas dobles, ¿qué pasa? JavaScript recorre esto y piensa que acá se terminó el string, que comenzó acá. Y esto no lo va a entender. Si trato de ejecutar esto, me va a tirar un error porque va a decir, ok, hasta acá te entendí. Después, esto no sé qué me quisiste decir, porque me terminaste el string ahí. Y además, otra restricción que tienen los strings declarados con comillas dobles o simples es que no soportan saltos de línea. O sea, no puedo poner un enter, porque al introducir un salto de línea, lo que le estoy diciendo a JavaScript es, acá se terminó la línea de código. Esto es una nueva línea de código. Y de la misma forma, si trato de ejecutar esto, voy a ver simplemente un error. Porque me va a decir, hasta acá te entendí, pero esto no se terminó y no entiendo nada. Esto de acá es recontra válido. Simplemente imprimimos texto A y vamos a ver nuestro querido string. También podemos declarar un string con comillas simples. Y la ventaja es básicamente que podemos usar comillas dobles adentro, ¿no? Porque no se corta el string que comenzamos con la comilla simple, porque esto es otra cosa. No hay una gran diferencia y vamos a poder usar comillas dobles como vemos acá. Este texto sin problemas. Y acá vemos las comillas dobles. Tampoco soporta saltos de línea porque se comporta exactamente igual a las comillas dobles. Y finalmente se pueden declarar strings con comillas invertidas. Van a tener que buscar este carácter de comilla invertida en sus computadoras, en el teclado. Estas comillas nos van a permitir generar strings mucho más poderosos y mucho más flexibles porque en primera instancia nos dejan usar saltos de línea. Podemos, dentro del string que empieza acá y termina acá abajo, podemos meter saltos de línea como estamos viendo acá. Sin problemas. Hay que tener cuidado al usar esta forma que se llama template literals, que es la forma de crear strings a través de este símbolo de la comilla invertida, porque así como te toma el salto de línea, el enter, también cualquier otro espacio. O sea, si vos pones varios enters, todos estos espacios acá van a estar dentro de ese texto. Y bueno, eventualmente puede ser medio problemático, pero vamos a ver los casos. Vamos a usar template strings cuando tengamos textos muy largos que necesitemos que soporten estos saltos de línea, como es este caso. Y también cuando queramos interpolar datos. Interpolar significa poner algo en el medio de otra cosa. Lo que nos permiten los templates literals es justamente en el medio del texto. Esto sería un texto sin ningún valor interpolado. Simplemente un string con saltos de línea, pero también podemos insertar en el medio del texto otro valor. En este caso estoy usando un valor que viene de otra constante y simplemente con el símbolo pesos y llaves, o sea, dentro de las llaves simplemente ponemos un valor o la referencia a un valor, en este caso nombre, y listo. Con esto podemos generar un string a partir de otros. Nombre podría ser un número y también lo podríamos mezclar en este texto sin problema. El tipo de dato number se utiliza para representar números, ya sean enteros o números decimales. Lo pueden encontrar como números de punto flotante. Esto lo podemos ver más adelante, pero básicamente habla de la técnica que usan los lenguajes para guardar números decimales en la memoria RAM. Vamos a ver de qué se trata esto más adelante porque es bastante interesante. Este tipo de datos es fundamental porque básicamente son la forma que tenemos para representar números, y los números son muy importantes en un programa. Van a representar precios de cosas, van a representar distancias, van a representar edades, fechas, un montón de cosas. Este tipo de dato es fundamental para realizar operaciones matemáticas y cálculos en JavaScript. Y acá tenemos un montón de ejemplos de cómo se pueden declarar distintos tipos de números. Acá no hay mucho que agregar porque simplemente, como ya saben, JavaScript no define el tipo de dato a partir de que vos se lo digas, sino que lo infiere a partir del valor que le asignes a un identificador. Entonces acá tenemos el número 30, se lo asignamos a edad y listo, no hay mucho más. Para crear un number es simplemente eso.
Ahí vemos el valor de 30. Y si queremos declarar un número que tenga decimales, simplemente usamos el punto para separar los enteros de los decimales y tenemos un número decimal. Y listo. Y después podemos hacer operaciones matemáticas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Podemos usar también algunas constantes que ya las vamos a ver cuando veamos objetos y entendamos un poco mejor de qué se trata esto. Pero, por ejemplo, existe el objeto math que tiene adentro varias constantes como la constante pi y podemos usarla para hacer algún tipo de cálculo, ¿no? Esto ya viene con el lenguaje y simplemente lo podemos usar. Ahí está. Boolean es el tipo de dato que puede tener uno de dos valores, true o false. Este tipo de dato es un poco más abstracto porque representa que algo sea verdadero o algo sea falso. Podemos declarar un boolean simplemente asignándole la palabra true porque es una palabra especial, o sea, no tenemos que ponerla entre comillas porque true tiene un valor específico que es true, verdadero, y false también es una palabra especial. Entonces podemos declarar simplemente un boolean asignándole true o false a un identificador y vamos a ver que si preguntamos el typeof de estos valores nos dice boolean y si los imprimimos y listo, vamos a ver true y false, son valores que se pueden usar. El nombre boolean proviene del matemático y lógico británico George Boole. Es el único tipo de dato que está dedicado el nombre a una persona. Los booleanos son fundamentales para tomar decisiones y el control de flujo en programación, ya que permiten evaluar condiciones y determinar qué acciones tomar. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos if y varios otros controles de flujo. Pero básicamente sirven para definir qué va a ser nuestro programa. ¿Va a ser esto o va a ser aquello otro? Entonces, por ejemplo, acá podemos definir un valor booleano que es mostrar promoción o mostrar promo y preguntarle, usando la sentencia if, que la vamos a ver en profundidad más adelante, si debería mostrar este cartel o no. En este caso, como mostrar promo vale true, preguntamos if mostrar promo, ejecutar esta línea de código. Entonces vamos a ver que lo imprime. Ahora, si esto valiera false, no va a imprimir nada. Este programa no va a ejecutar esta línea. Vamos a ver esto con profundidad más adelante, pero bueno, necesitaba mencionarlo para que vean para qué sirve un boolean, ¿no? Si bien se pueden crear booleans asignándole el valor true o false a un identificador, por lo general los vamos a generar a partir de hacer preguntas. En este caso tenemos una constante precio que vale 15 y preguntamos con un operador de comparación, el símbolo mayor, si precio, o sea, esta constante de acá, es mayor a 10. Si es así, esto nos va a devolver un true. Y ahora vamos a ver a continuación el typeof de esta constante que se llama es caro y el valor. Si ejecuto esto, vamos a ver que es caro es del tipo boolean, o sea que la comparación, en este caso entre dos números, devuelve un boolean, se genera a partir de eso, y este es el caso más común de generación de booleans, y el valor es true. Entonces el if va a hacer que esta línea se ejecute. De hecho, todas las líneas que están entre la llave se van a ejecutar. Si ponemos otra cosa, también se va a ejecutar eso. Pero si este precio fuese 9 y esto cambiara, vamos a ver que sigue siendo boolean, pero en este caso es false y esto no se ejecuta. Y es así que vamos a empezar a darle lógica a nuestro programa. Más adelante vamos a ver, obviamente, todos los operadores de comparación y en específico la estructura if, que tiene un montón de formas de usarse. Undefined es un valor que indica que un identificador ha sido declarado, pero no tiene asignado ningún valor. Como ya saben, en JavaScript podemos declarar una variable y no asignarle ningún valor, pero no va a tener tipo y tampoco va a tener valor porque no le asignamos ninguno. Entonces JavaScript nos va a decir que eso está indefinido, o sea que prácticamente no existe. Es una representación de la ausencia de un valor válido. Esto puede ocurrir cuando se declara una variable pero no se le asigna ningún valor o cuando se accede a una propiedad que no existe. Vamos a ver esto. En estas dos líneas de acá vamos a preguntar el typeof de esto que no existe. Este identificador no lo declaramos en ningún momento. Vamos a comentar un segundo este código de acá para ver el ejemplo del comienzo. Y vamos a ver que el typeof de esto no existe, que no está declarado en ningún lado, es undefined. Y si preguntamos si el typeof de esto no existe es igual a la palabra undefined, nos va a dar true, porque justamente typeof es una pregunta respecto al tipo que nos devuelve un string con el texto que equivale al tipo de dato. O sea, esto de acá devuelve undefined la palabra. O sea, cuando lo comparamos con la palabra undefined nos dice true, esto es verdadero. Si intento usar este dato, en vez de preguntarle typeof,
vamos a ver que JavaScript va a reventar, va a tirar un error y va a cortar el programa ahí porque estoy tratando de usar un identificador que nunca declaré. Sí puedo preguntar sobre su tipo. Ante valores que no sé si existen, podría llegar a usar typeof para preguntarle a JavaScript si esto es undefined antes de usarlo. Pero vamos a ver casos muy específicos donde vamos a tener que usar este patrón. JavaScript lo usa para avisarnos que precisamente el valor no está definido. Y también nos va a informar JavaScript sobre un valor undefined si está declarado el identificador, como en este caso estamos declarando una variable, pero no le asignamos ningún valor. Y justamente al no asignarle valor, sigue siendo indefinido porque no tiene tipo. No le asignamos ni un string, ni un number, ni un boolean. Es un identificador que no apunta a ningún lado en la memoria RAM, que todavía no tiene tipo. Entonces nos va también a arrojar undefined. La gran diferencia de un identificador que no ha sido declarado y uno que sí fue declarado y que no tiene todavía valor es que al querer usarlo, como en este caso, no nos va a reventar. Entonces vamos a ver que cuando querramos imprimir, esto es undefined. A diferencia de cuando directamente nunca fue declarado, que revienta. Cuando preguntemos el tipo, nos va a decir el tipo también es undefined. Si preguntamos si la variable es igual al valor undefined, porque undefined en este caso también es un valor, además de ser un tipo, nos va a decir que sí. Vamos a poder hacer este tipo de preguntas en el caso que lo necesitemos. Por lo general no vamos a crear nosotros undefined. Lo va a crear JavaScript en casos como estos, como me declaraste una variable y no le asignaste valor, esto es undefined. Entonces voy a poder preguntar, esto es undefined, y hacer algo con eso. Ahí es donde radica la gran diferencia con null. Null es un valor especial que se utiliza para indicar que una variable o una propiedad existe, pero que todavía no tiene ningún valor asignado. Entonces, a diferencia de undefined, que indica que la variable no ha sido inicializada o que no existe, null es una asignación intencional, que indica la ausencia de un valor válido. Se usa comúnmente cuando se desea establecer una variable o un objeto en un estado inicial vacío, o cuando se desea como resetear, ¿no? Desvincular a una variable de un valor previo. Lo que sí vamos a usar en algunas ocasiones es null. Null es nuestra forma de decir, acá debería haber algo, pero por ahora no hay nada, o no hay nada porque, bueno, no se pudo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un objeto que tiene adentro una propiedad, así se llaman a los datos que están dentro de los objetos, se les llama propiedades y ya lo vamos a ver. En este caso tenemos un objeto persona que tiene una propiedad nombre, un dato nombre que es del tipo string, que es Juli, y también tiene una propiedad email que en este caso no existe, no la tenemos, no la conseguimos. ¿Por qué? Porque la persona no lo completó, porque en la base de datos no existía, miles de razones por las cuales ese dato podría no existir, pero en realidad debería haber algo ahí. La propiedad email tiene que existir, pero al no tener el valor, no le podemos asignar simplemente un texto vacío, porque acá estamos diciendo esto es un texto vacío, es un texto. Y cuando realmente no tenemos acceso a ese dato o a un valor, lo convencional es asignarle null. Este sí es un dato que vamos a ir asignándole a cosas, o vamos inclusive a obtener a partir de preguntas que le hagamos a JavaScript. La diferencia grande entre undefined y null es que undefined dice esto no existe. Null es como una caja vacía, es acá debería haber algo, pero ahora está vacío, ¿no? Si preguntamos sobre persona.email, vamos a ver que nos devuelve el valor null, y si preguntamos el tipo de persona.email, vamos a ver que nos responde object. Esto es un bug de JavaScript histórico que nunca se pudo arreglar por una característica de JavaScript que se llama retrocompatibilidad, que básicamente establece que no se pueden hacer cambios que rompan alguna versión anterior de alguna forma de JavaScript. Esto es más que nada para que la web no se rompa, porque si alguien contaba con que el typeof de un null sea object y de repente se lo cambias, le puedes estar rompiendo la internet a todo el mundo básicamente. Null en este caso no va a ser un tipo como undefined, como string, como boolean, sino va a ser un valor. Y vamos a poder preguntarle si un valor o una propiedad en este caso es null. Podemos comparar persona.ime con null y vamos a obtener un true si en este caso es null. Y vamos a ir viendo en qué casos vamos a usar null. Vamos a entender por qué no en todos lados vamos a poder usar null, o no en todos lados nos conviene usar null. A veces nos conviene usar false, a veces nos conviene usar 0, dependiendo del caso. Pero cuando no tengamos una respuesta, cuando digamos, acá tendría que haber algo, pero no lo puedo obtener, la base de datos no está accesible, lo busqué y no lo encontré y todo, en muchos casos vamos a decir null. Pero ya vamos a ver casos bien específicos. Por último, tenemos big int y symbol, que como les dije, son tipos de datos primitivos que son para usos un poco más específicos y avanzados, pero les voy a mostrar este ejemplo para que vean más o menos de qué se trata y van a ver que no los vamos a necesitar quizás en muchísimo tiempo, porque en principio big int
es un tipo de dato que nos permite manipular números muy grandes. Fíjense, acá estoy usando un console log para imprimir este texto que dice el número más grande posible dentro de un number, y después esta constante que ya viene con el lenguaje, ya me la probé de JavaScript dentro de este objeto number, que me indica el número más grande que yo podría meter en un number. Y fíjense que el número más grande es este, son varios millones de millones de millones de millones, es gigante el número. Y este es el número más grande que yo puedo meter dentro de un number. Ahora, ¿qué pasa si necesito un número más grande que esto? Y a veces se necesita en cosas como criptografía y en cálculos que tienen que ver con partículas subatómicas, cosas muy complejas donde realmente estos números son algo real. Ahí necesitamos usar el tipo BigInt para almacenar esos datos, informarle a JavaScript que estamos usando un dato muy grande, porque si bien este número que es, digamos, el número más grande al cuadrado, o sea, multiplicado por sí mismo, podríamos guardarlo dentro de un number, no es seguro después hacer operaciones matemáticas. Se vuelve inestable. Cuando necesitemos números más grandes que este, que de hecho la constante se llama max safe integer, que sería como el número más grande seguro, cuando necesitamos más grande que eso, vamos a tener que usar BigInt para que JavaScript lo organice de otra forma en la memoria RAM y sea seguro hacer operaciones matemáticas. El tipo de dato symbol es mucho más específico y lo vamos a terminar de entender más adelante cuando entendamos con un poquito más de profundidad los objetos. Pero básicamente nos permite crear identificadores únicos. Vamos a llegar a entender esto cuando realmente manipulemos muchos objetos y entendamos la importancia de los identificadores, de los nombres que van a tener las propiedades dentro de los objetos. Pero bueno, si quieren chusmear este ejemplo, tratar de entenderlo un poco, bienvenidos, no hay problema, pero ya les digo, esto no lo vamos a usar en muchísimo tiempo, así que no se preocupen, simplemente les dejo el ejemplo para que lo puedan chusmear y básicamente nombrarlo y explicarlo, aunque sea de manera básica en esta introducción a los tipos de datos primitivos. Y listo. Aún siendo solo 7 los tipos de datos primitivos, en la práctica los más usados son string, number, boolean y null. Con eso vamos a poder hacer un montón de cosas. Con estos bloques fundamentales y al agruparlos en objetos y estructuras de datos que ya empezamos a ver cómo se pueden organizar, vamos a poder crear aplicaciones muy sencillas y también muy complejas. De acá a muchísimo tiempo, casi todo lo que hagamos lo vamos a hacer con strings, numbers, booleans, null en algún que otro caso, y organizando todo eso en objetos. Y van a ver que no es más que esto. Estos son los tipos de datos más usados, son 7 los primitivos, y a partir de la combinación y la organización de estos datos vamos a crear cosas re sencillas y súper complejas.